La huelga de construcción de 1920 y su incidencia en los preparativos de la Exposición Iberoamericana. Doctora Carolina Ramos Fernández, doctora Sierra Benítez y doctora María José Asquerino Lamparero, Universidad de Sevilla. Este acto, realizado con la colaboración del Servicio de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla, pretende alcanzar varios objetivos, además de incidir en las cuestiones sociales intrínsecas al proceso de génesis, preparativos y desarrollo de la Exposición Iberoamericana en el contexto del primer tercio del siglo XX, reivindica la importancia de los fundamentos científicos en la literatura histórica como vía para divulgar de forma certera lo que fue la Exposición Iberoamericana y la necesidad de extrapolar a las circunstancias actuales nuestro pasado para entender el devenir histórico. El reto propuesto a Carolina Ramos Fernández, Esperanza Macarena Sierra Benítez y María José Asquerino Lamparero, las tres doctoras por la Universidad de Sevilla, evidencia que, por la envergadura de la Exposición Iberoamericana, las reflexiones sobre el tema pueden desarrollarse desde todas las áreas del conocimiento y desde múltiples perspectivas. El acto comienza con la lectura del relato corto Plaza de España, de la actriz, periodista, docente y escritora Carolina Ramos Fernández. Dicho relato fue premiado en el segundo concurso literario de la Fundación Largo Caballero, que, en colaboración con la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, esta convocó en 2020 con el objetivo de promocionar la lectura y la escritura literaria sobre la presencia de los trabajadores en la historia. De ahí que esté publicado en el libro Historias del Trabajo, selección de textos premiados en el segundo concurso literario 2020, páginas 62 a 70. Carolina Ramos Fernández, Barcelona, 1974. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, diplomada en Arte Dramático por el Instituto del Teatro de Sevilla y doctora en Literatura por la Universidad de Sevilla. Sus investigaciones, que se desarrollan en el marco del Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, giran en torno a cuestiones y problemas de la literatura española y de sus relaciones con otras literaturas y ámbitos de la creación artística, concretándose especialmente en el estudio del teatro en la Exposición Iberoamericana, tema sobre el que desarrolló su tesis doctoral y del que es la máxima experta investigadora. En este relato, Carolina Ramos plasma las circunstancias de la huelga de 1929, los sentimientos de sus protagonistas y las implicaciones en el desarrollo de las obras de la Plaza de España. Se trata de uno de los dos relatos que la autora dedica al certamen. En su otro relato, De Eros para Psique, para cuyos protagonistas se inspira en la actriz Carmen Díaz y el director del teatro de la exposición Joaquín Gonzalo, Carolina Ramos narra una historia de ficción, centrada en el encargo del director de dicho teatro a una actriz para que realice un exorcismo a fin de expulsar el espíritu que, según los rumores, boicoteaba las representaciones y hacía que muchas compañías anularan su contrato. Plaza España. El abrazo de la ciudad a los visitantes. Con esas palabras había presentado el alcalde la nueva plaza de la capital hispalense a la prensa internacional, según los medios locales. Una obra ingente, en la que se había invertido una cifra insultante de dinero, 15 años de trabajo y una gran cantidad de vidas. Los dos primeros datos figurarían en todas las crónicas del momento. El tercero, solo en algún suelto publicado muchos años antes, cuando se informaba de la caída de alguno de los trabajadores de los altísimos andamios de madera desde los que se modelaban los cuerpos más altos del monumento. En los discursos oficiales, agradecimientos a Aníbal González, a Vicente Traver, a José Cosío y a Aurelio Gómez Millán, pero ninguna referencia a esas cuadrillas, compuestas por centenares de obreros, que habían ayudado a materializar el conjunto arquitectónico. Unas caras que Fermín evocó cuando, invitado por su yerno, acudió al recinto expositivo, deteniéndose frente a la Plaza de España, inaugurada con todos los honores días antes. «Les ha quedado bonita, suegro?»,
le increpaba el jovencito, conocedor de que había participado en su realización. Pero Fermín no podía hablar. La emoción le había retrotraído a principios del año 1920, cuando las obras se encontraban en pleno apogeo, el presupuesto se había disparado y las condiciones de los trabajadores eran similares a las de un esclavo. Las juntas de albañiles, sabedoras de la presión que podían ejercer en las fuerzas fácticas de la ciudad, solicitaban la revisión de las condiciones de estos obreros tan básicos como necesarios. Para ello habían organizado reuniones con los responsables de las principales obras que se llevaban a cabo en Sevilla, implicando en ellas incluso al prestigioso arquitecto Aníbal González. A una de estas reuniones acudió el propio Fermín como parte del comité que solicitaba mejoras para los peones de albañil que trabajaban en las obras del que sería, en 1929, el recinto de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. El encuentro se había fijado en la sala de fieles ejecutores pasada la Epifanía. La apertura de las puertas que daba acceso a esta parte del edificio consistorial se retrasaba debido a que el alcalde, Federico Amores de Ayala, se había empeñado en acudir a la misma y llegaba tarde. Su interés por acudir a esta reunión había extrañado a los participantes e incluso a la prensa local. Y en los mentideros de la ciudad se señalaba como motivo de esta participación al hecho de que tenía intereses económicos en algunas de las empresas de construcción y quería contar con el apoyo del laureado arquitecto frente a las reclamaciones de los trabajadores. Y es que a nadie escapaba que la prensa haría suyo cualquier pronunciamiento que González hiciera sobre el conflicto laboral. En la puerta del consistorio, 3 representantes de la Junta de Albañiles, entre ellos Fermín, matan el frío con unos cigarrillos de tabaco negro mientras hojean unas cuartillas con las reivindicaciones del sindicato de peones. Son justas y se ajustan a derecho, comenta Manuel, representante de los ladrilleros y un destacado miembro del movimiento anarquista de la ciudad. No se puede tener a la gente en estas condiciones durante más tiempo. Lo de la plaza es una bomba a punto de estallar, añade Joaquín, integrante del gremio de los canteros. Fermín escucha, calla y lee, consciente de que buena parte de las reivindicaciones que van a negociar están alentadas por los avances que los anarquistas han conseguido en el campo andaluz. Unas mejoras que se habían gestado en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden y que habían llenado de esperanza a la maltratada clase obrera de todo el país, especialmente a la andaluza, que seguía sufriendo los caprichos de los propietarios latifundistas. Por fin, el ujier abre las puertas y los invitados acceden al salón. Al poco, entran con semblante serio Aníbal González y el conde de Urbina, ahora convertido en primer comisario regio de la ciudad. Todo transcurre rápido, y lo que comienza siendo un esbozo de las posiciones se transforma en un ferviente choque de intereses en el que destaca por su entrega el arquitecto. Consciente de las condiciones en las que se está desarrollando la construcción de la Plaza España, el proyecto al que ha dedicado muchos años de desvelos, el arquitecto ha abierto una libreta y lee una retahíla de cifras con las que pone de manifiesto las necesidades económicas, materiales y humanas de la construcción. Un discurso que enfurece a Urbina y Ayala, quien olvida su talante conciliador, se levanta de la silla y vocifera palabras inconexas al sentirse acorralado por aquel grupo de hombres cargados de razones y cifras. De vuelta a su casa, Fermín intenta asimilar lo que ha ocurrido junto a sus compañeros de la Junta, que consideran un éxito el encuentro. «Lo tenemos», señala Manuel sonriente. «¿Qué tenemos qué?», pregunta Fermín, que tiene la impresión de que los acontecimientos han sucedido tan aprisa que no ha asimilado su esencia. González nos apoya, y eso es lo mismo que haberlo conseguido. La prensa se enterará y en breve el ayuntamiento y los constructores cambiarán sus posiciones. Los peones de albañil van a cobrar lo que es justo. Ahora mismo voy a la redacción del noticiero sevillano a hablar con su director», explicó el ladrillero.
Ese no publicará nada que pueda afectar al consistorio. ¿No ves que su director es sobrino del marqués Luca de Tena?, añade el cantero. Pues mejor. Así llamará a su tío y mañana todo Madrid conocerá la victoria de la clase obrera sevillana gracias al diario ABC, dice complaciente el primero, con una gran sonrisa en su cara. Los hombres ríen ante esta rocambolesca predicción que puede proyectar las reivindicaciones de los peones sevillanos a toda España e inspirar a otras juntas de albañiles. Edición de mañana. Desde la huelga general del 13 de agosto de 1917, las reivindicaciones obreras se habían convertido en título de una sección en los diarios de toda España. En principio, únicamente en lo que se refería al campo, pero con el tiempo su contagio a otros sectores productivos había hecho que todos los periodistas estuvieran ojo a visor a cuanto ocurría en este sector. Y esto aun a sabiendas de que la mayor parte de la población afectada no iba a leer sus crónicas, no por falta de interés, sino por no saber hacerlo. Sin embargo, conscientes de que el conflicto suponía una amenaza para las clases acomodadas que compraban los tabloides, desarrollaban un incipiente reporterismo en el que se perfilaba ya como cuarto poder. Esperando que las buenas noticias hayan corrido como la pólvora entre los peones, en huelga desde principios de año, Fermín toma su cortado con una complacencia inusual y se dirige a la obra. Sin embargo, a su llegada el panorama es otro. Los trabajadores de todas las especialidades están reunidos en la parte baja de la Torre Norte y escuchan a uno de los representantes del sindicato de peones. Nos desprecian. No solo no reconocen que trabajamos en condiciones terribles, sino que mienten ante la prensa. La Junta de Albañiles que nos representó ayer en la reunión ha fracasado y hemos de endurecer. ¿Fracasar? ¿Qué dice de fracasar?, se pregunta en voz alta Fermín, sorprendido por lo que acaba de escuchar. ¿No se ha enterado, amigo? Viene todo aquí, le dice uno de los obreros que está a su lado, mientras le pasa un ejemplar de la edición matinal de El Noticiero Sevillano. Efectivamente, la noticia de la reivindicación obrera ocupa la primera página del diario local, pero con un tono muy diferente al esperado. En ella, el director del periódico había dado prioridad a las palabras del alcalde, quien aseguraba haber recibido amenazas y coacciones por parte de los responsables de la Junta de Albañiles. Un comportamiento que había extendido a la persona de Aníbal González, a quien señalaba como rehén de sus propios obreros e interlocutor sin validez en este conflicto laboral del que decía carecer de fundamentos. Los peones de albañil que trabajan en la realización de la Plaza de España tienen un sueldo digno. Si no fuera así, se irían. Pero no lo hacen, ¿verdad? Pues no hay nada más que explicar. Los hechos hablan por sí mismos. Leía para sí mismo, descubriendo con asombro la capacidad manipuladora que tenía Amores y Ayala. No puede ser, se repetía Fermín. En ese mismo instante llega a la obra Aníbal González acompañado de sus ayudantes y jefe de obra. De repente, el silencio y una perfecta coreografía en la que albañiles, pintores, ceramistas o carpinteros se vuelven para clavar sus miradas en las figuras de los patronos, que disimulan cuanto pueden, acelerando el paso, hasta perderse por una de las galerías centrales. «Corre, corre, que mucho corre pronto para», comenta uno de los hombres de la reunión, rompiendo con ello la tensión creada y provocando el estallido del grupo en una carcajada. Durante toda la mañana, Fermín trabaja abstraído en sus pensamientos. Su trabajo de la jornada era preparar parte de la base sobre la que se colocaría la balaustrada de la ría, lo que le permite estar alejado de las cuadrillas y de las discusiones de pie de obra. Su militancia en el sindicato había comenzado un año antes, pero nunca pensó que fuera a participar en ninguna negociación o en alguna actividad que fuera más allá de repartir unos pasquines. Y ahora tendría que dar explicaciones a esos trabajadores,
que veían cómo los patronos seguían sin responsabilizarse de su precariedad y no sabía qué decirles. De repente, del cuerpo central de la fachada se escuchan peticiones de auxilio. «¡Se ha caído el coreano! ¡Se ha caído! ¡Hay mucha sangre! ¡Llamad a un médico!». Efectivamente, el chico, natural de la localidad sevillana de Coria del Río, había perdido el equilibrio al recoger unas piezas que su cuadrilla estaba colocando en la bóveda mudéjar que remataba el hueco de la escalera que comunicaba la primera con la segunda planta. Un golpe que le había abierto una brecha en la cabeza por la que le salía mucha sangre. Había perdido el conocimiento y era difícil saber si estaba vivo o muerto. Una duda que despejaron los servicios médicos cuando llegaron al lugar del suceso, apenas 10 minutos después de que el coreano cayera al vacío. «Y todo esto por 20 pesetas a la semana», comentó uno de sus compañeros. «Por 20 cochinas pesetas», añadió un segundo. Y como una cascada trágica, un corifeo sin rostro fue enunciando sentencias en forma de órdenes marciales que la masa humana interiorizaba entre lágrimas de rabia. «Cubrid el cuerpo del muchacho antes de que vengan los patronos. ¿Y los periodistas? Que no haya foto para la portada de ningún diario. Que se queden con las ganas de saber qué ha ocurrido. Si alguien pregunta, nadie ha visto nada. ¿Nadie habéis escuchado? Ha muerto un compañero, un trabajador, uno como vosotros, que no se os olvide. Ni hoy ni mañana, pase lo que pase. Pase lo que pase». A Fermín no le cupo la mínima duda. La guerra había estallado. La muerte del joven coreano había sido la gota que había colmado el vaso. Una corona y una esquela. «¿Otra reunión?», pregunta Reyes cuando tras cenar Fermín le dice que tiene que ir a la sede de la Junta. «Sí, una extraordinaria». «¿Pero es que no hay más gente?». «Ya, pero es que han sucedido cosas importantes y tenemos que hablar sobre lo que vamos a hacer». «¿Lo que vais a hacer?». «Suena a peligro». «No, mujer, no es peligroso». «¿Seguro?». Fermín sonríe mientras coge la chaqueta y se dispone a salir. Un beso en la mejilla y un «no me esperes despierta» zanjan la conversación. Una situación en la que el albañil no quiere reconocer a su mujer que tiene miedo. Un escalofrío que le tensiona durante el tiempo que camina y que atribuye al frío cuando llega a la reunión tiritando. En el bajo de la calle Candilejo, poco ambiente. Muchas caras serias, lo normal en estas circunstancias, y pocas ganas de discutir sobre las reivindicaciones salariales. Nadie pregunta siquiera por el contenido de la reunión en el ayuntamiento, algo que extraña a Fermín, que buena parte del estado de nervios que había sufrido durante toda la tarde se debía a ello. La reunión no se parecía en nada a las de días anteriores. Su único punto del día recoge la aprobación de una partida económica para comprar una corona de flores para el entierro del joven peón de albañil, a lo que se añade la publicación de una esquela en El Liberal, que sufragará el propio diario a cambio de publicar, una vez terminen las exequias y de manera exclusiva, una crónica con todos los detalles de lo acontecido. «¿Vamos a seguir alimentando a esos cerdos?», reclama uno de los albañiles presentes. «Nos conviene tener relación con algunos de los diarios, de lo contrario nadie sabrá de nosotros cuando queramos denunciar algo», añade Manuel. «Nos tomarán el pelo, como siempre», volvió a replicar el trabajador. «Esta vez no, iremos por delante». «¿Por delante? ¿Qué significa eso?», preguntó Fermín casi sin pensar. «¿Qué va a significar, Fermín?». «Que les dictaremos lo que queremos que publiquen». «Pero eso no funciona. Recuerda lo que pasó con el noticiero sevillano». «Nos equivocamos de interlocutor, pero eso no volverá a ocurrir. No te preocupes. Y ahora, señores, la reunión de la Junta se da por terminada. Ha sido un día muy duro y mañana tenemos que despedir a un compañero. Nos vemos en el cementerio de San Fernando a las 7 de la mañana. Y ahora, a descansar». Todo el mundo se retira del local menos Fermín. Un pálpito le dice que ocurre algo y quiere que el ladrillero se sincere con él.
Así que sin mediar palabras y buscando el momento apropiado en el que poder abordar en petit comité lo que realmente sucede, Fermín recoge las sillas que se han utilizado en la reunión ordinaria, apilándolas en uno de los extremos de la sala. Una acción que realiza con la parsimonia de un luthier y la delicadeza de un anticuario. Cuando no queda nadie en el local, el ladrillero saca las llaves de su bolsillo, apaga las luces y los dos se reúnen en la calle. El frío húmedo del invierno sevillano se cala en los huesos a pesar de los abrigos, y ambos deciden combatirlo con un cigarro. Ni una palabra. Durante unos minutos la tensión bloquea a ambos. Vete a casa, Fermín. Eres un buen hombre. La Junta necesita personas como tú. Espero que no me estés tirando los trastos. La noche es rara, pero no tanto, contesta el amigo entre risas. Ambos han agotado el cigarrillo y saben que es el momento de seguir su camino. Un abrazo largo y una mirada en la que cada uno comunica un hasta mañana diferente al habitual. De vuelta a casa, Fermín camina ligero, deseoso de sorprender a Reyes antes de que se quede dormida, vencida por el cansancio. En las calles reinan la oscuridad, el silencio y los pasos del albañil. Una partitura minimalista a la que esporádicamente se suma el sonido de las zancadas de algunos hombres con los que se cruza. Personas que se esconden bajo el gorro y el cuello de sus abrigos mientras miran hacia el suelo, como si se tratara de penitentes en procesión. Sin embargo, al avanzar por doña María Coronel, una voz reclama su atención con un sencillo «Buenas noches» que le sobresalta. Es Aníbal González, que camina a paso ligero y lo ha reconocido desde la otra acera. «Espero no haberlo asustado», añade, una situación a la que Fermín únicamente aporta una ligera sonrisa y una negativa con la cabeza. Entre lágrimas y masilla. El día amanece encapotado, una escenografía natural adecuada para la despedida del compañero caído. Como si de un soldado se tratara, al joven peón se le hacen todos los honores propios del cuerpo laboral al que pertenece, una singular ceremonia en la que predominan el cariño y la emoción sobre los recursos materiales. Acompañando al féretro del joven caído, una amplia comitiva de trabajadores a la que se une una pareja de la ronda especial. Buscan con la mirada y preguntan a unos y a otros. Al poco llegan a la altura del grupo en el que se encuentran Fermín, Manuel y otros compañeros de la Junta. «¿Manuel Santos Guerrero?», pregunta uno de los policías. «Servidor, ¿puedo ayudarles?». «Nos gustaría hacerle unas preguntas». «Claro, sin problema». «¿Y ellos? ¿No pueden estar presentes? ¿Tan grave es el tema?». «No, bueno, sí. Supongo que mejor si tiene testigos». «¿Testigos? No lo entiendo». El señor don Aníbal González sufrió anoche un atentado en la puerta de su casa. Un grupo de personas armadas le dispararon sin mediar palabra y sospechamos que puedan ser integrantes de la Junta de Albañiles. ¿De la Junta de Albañiles? ¿Y eso por qué? Esta mañana se ha publicado un manifiesto en el que las juntas de albañiles acusan a los arquitectos de ser los responsables de que su gremio no haya alcanzado los objetivos económicos que vienen solicitando. Es cierto, confirma el ladrillero. En el diario El Liberal, como parte de una emotiva esquela con la que hemos querido homenajear a nuestro compañero, que murió ayer a pie de obra y que ahora mismo estamos enterrando. Creemos que ese documento está relacionado con los disparos que ha sufrido el arquitecto. No entiendo por qué. No se le menciona en ningún momento. Pero sabemos que parte de estas reclamaciones están relacionadas con los accidentes que han sucedido en la ejecución de Plaza España. Y con las de los pabellones, y con las del teatro, y con las del acondicionamiento de los paseos y las glorietas del parque, con las instalaciones eléctricas, con la puesta en servicio del saneamiento. Ya, pero llama la atención que justo cuando están enterrando a un peón de albañil de su cuadrilla sucedan estos acontecimientos. Mire, en estos días donde hay tantas cosas en marcha y donde no se están cumpliendo los plazos de las obras, es fácil que haya malestar entre la gente. Incluso que la muerte de nuestro compañero haya coincidido con algo tan detestable como intentar asesinar a una persona.
Pero querer relacionar las reivindicaciones salariales de unas personas que solo piden lo que es suyo con un atentado me parece un acto deleznable. Hacemos nuestro trabajo, por supuesto, pero háganlo en otro lugar, porque aquí los que estamos somos trabajadores, no terroristas. Y ahora, si no tienen más preguntas y nos perdonan, tenemos que dar el último adiós a un compañero. Los tres hombres se dan la vuelta y se dirigen hacia la comitiva fúnebre. Ningún comentario sobre lo que acaba de ocurrir. Bajan la mirada, rezan un Padre Nuestro y dan el pésame a la madre, que apenas se sostiene en pie. Alguien le entrega un sobre con el jornal del muchacho. Hemos añadido algunas pesetas más, lo que cada uno ha podido aportar. No es mucho, le explica a alguien mientras coge las manos de la mujer, que sostiene un rosario de madera. Durante los días siguientes, la actividad en las obras de la Plaza de España sigue con normalidad. Faltan materiales, siguen sin poder realizarse algunos remates cerámicos y cada vez son menos los obreros que hay en el Tajo. La gente se siente observada y esto provoca recelos. Máxime cuando la prensa publica el atentado contra el presidente del Colegio de Arquitectos y la gente se echa a la calle dando forma a una de las manifestaciones más multitudinarias que Sevilla había vivido hasta ese momento. Una acción promovida desde los medios de comunicación que se interpreta como un apoyo incondicional a Aníbal González y una reprobación a la causa de los albañiles. Durante ese tiempo, identificarte como parte del gremio conllevaba problemas e incluso enfrentamientos. Una situación que no mejora cuando a principios del mes de marzo se detiene a varios anarquistas del sindicato de peones albañiles acusados de haber disparado contra el director de la Plaza de España. Una detención que se realiza de manera atropellada y que deja tocada a la Junta de Albañiles, que aplaza cualquier reclamación laboral hasta que las aguas vuelvan a su cauce. Algo que nunca sucedió. Días antes, Aníbal González, que ya había dejado planteado el proyecto de la Plaza España en su esencia, abandona la dirección de la misma, alegando motivos personales y de salud. Se hace cargo de la dirección de las obras otro notable arquitecto, Vicente Traver, a quien sí se le refuerza el presupuesto y la capacidad de contratación de personal, unos condicionantes que permitirán terminar la Plaza España para la primavera de 1929, una fecha en la que luce en todo su esplendor, ofreciendo a los visitantes ese abrazo que el alcalde de turno se jacta de repetir a los medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, Fermín, al verla, no puede más que recordar los acontecimientos de 1920 y todavía hoy se pregunta qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Por qué esa obra provocó la marcha del arquitecto cuando más popular era? ¿Por qué hubo liquidez una vez que la personalidad de González había pasado a un segundo plano? ¿Por qué tenía la impresión de que a nadie le importaron nunca las condiciones de aquellos peones de albañil? Tras la lectura de este relato corto, dos docentes e investigadoras de la Universidad de Sevilla, Esperanza Macarena Sierra Benítez y María José Asquerino Lamparero, ambas adscritas al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, contextualizarán el relato en el marco de las reivindicaciones de los trabajadores y las personas del primer tercio del siglo XX, cuando se regulaba el derecho de huelga, revisando después cómo estas cuestiones han ido evolucionando hasta nuestros días. Esperanza Macarena Sierra Benítez, Algeciras, Cádiz, 1966. Licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz, máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho por esta misma universidad. Sus investigaciones giran en torno a cuestiones y problemas del área del conocimiento del derecho del trabajo, en concreto, el teletrabajo y nuevas formas de trabajo, la protección social internacional de trabajadores, trabajo digital y la robótica. María José Asquerino Lamparero, Madrid, 1973. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por esta misma universidad.
Sus investigaciones giran en torno a cuestiones y problemas del área de conocimiento de derecho del trabajo, en concreto, las nuevas causas y los perfiles de discriminación e instrumentos para la tutela antidiscriminatoria en el nuevo contexto tecnológico y social. Muy buenas. Somos profesoras del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y queremos compartir nuestras impresiones en el marco del Segundo Congreso Internacional sobre la Exposición Iberoamericana de 1929, en relación con nuestra disciplina, centrándonos en concreto en los conflictos sociales, en la huelga particularmente, de aquella época y del momento actual en que se está celebrando este segundo congreso. Si nos remontamos al pasado, se observa cómo la huelga fue considerada como delito en la mayor parte de los países europeos durante la primera mitad del siglo XIX. El primer país que lo reconoció como derecho fue Inglaterra, allá por el año 1864. Ya entonces el hombre tenía miedo a ser sustituido por la máquina. Tendremos todavía que esperar para que este derecho, el de huelga, se inserte en un texto constitucional. En 1918, en México, así se reconoce. Francia lo haría en 1946 y aparecerá en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero, ¿qué pasa con España? Aquí los huelguistas eran considerados como delincuentes. El Código Penal de 1870 lo castiga como delito, aunque en 1902 se tolera el ejercicio de huelga, reconociéndose expresamente en 1909. La Constitución de la Primera República de 1931, con vigencia ciertamente efímera, lo incluye y con la dictadura franquista se tipifica como infracción penal en el Código Penal de 1944. Hoy en día el derecho de huelga es un derecho fundamental, contemplado como tal en nuestra Constitución de 1978, aunque su regulación se contiene en el Real Decreto Ley 17 del 77, interpretado, eso sí, por nuestro Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurriría en Sevilla entonces? Estamos en 1920 y este año llega sumido en diferentes conflictos sociales desde el temprano enero, cuando Aníbal González sufrió un intento de atentado, resultando más tarde imputadas determinadas personas que pertenecían al sindicato de albañiles. No es este el único intento de acabar con la vida de un personaje conocido, al que se le atribuye responsabilidad a miembros sindicales. Así recordamos la bomba dirigida a la casa de Ramón Ibarra. Avancemos algo más. En marzo del 20, estalla una huelga que afecta al sector de los panaderos. Efectivamente, la industria de la harina era muy relevante en la Sevilla de los 20. Este conflicto trajo consigo agresiones, fundamentalmente entre los que secundaron el paro y los que no. En ese mismo mes, también asistimos a la huelga ferroviaria, la importancia de la publicidad. Los vagones incorporaban proclamas para que los trabajadores se sumaran a este cese en el trabajo. Luchaban, como de otro lado era lo ordinario, por una mejora salarial. En mayo, la agitación llega a los albañiles, carpinteros, el sector de la metalurgia. La tensión se puede sentir, e incluso los tranvías han de ser escoltados por la Guardia Civil. Noviembre fue mes de luto. Dan cuenta los diarios del momento de, y citamos literalmente, otro crimen sindicalista en Sevilla, en esta ocasión de un encargado de carpintería que no deseaba secundar la huelga. Pero realmente, si tuviéramos que destacar un mes de 1920, en donde el conflicto protagonizó la vida cotidiana de los sevillanos, es sin duda diciembre. La tensión durante aquel momento se intensificó, acaso porque en España el ambiente estaba crispado tras la decisión del gobierno de deportar a importantes sindicalistas, circunstancia esta que fue denunciada por la Casa del Pueblo para solicitar de CNT y UGT la huelga en España por tiempo indefinido. Volvamos a Sevilla. El 3 de diciembre es un día clave. Es entonces cuando los matarifes deciden ir a la huelga. Las cigarreras de nuestra querida fábrica de tabacos abandonan el trabajo. Es destacable cómo estas mujeres, que estaban asociadas desde 1918, tienen sus propias y legítimas expectativas, muchas de las cuales no distan de las actuales. Consiguieron tiempo después un edificio sindical donde instalaron una guardería y escuela para atender a sus hijos durante la jornada laboral. Pero la huelga se extendió también al teatro. Hubo paro en el muelle, aunque sí sabemos que en este caso el patrón no abonó los jornales. Resultó afectada la producción de pan y también se sumó a la huelga a la Asociación de Arte de Imprimir. Toda esta situación tan conflictiva produjo pánico en los ciudadanos y no fueron pocos los comercios que cerraron sus puertas. Un día después, el 4 de diciembre, un niño de apenas 12 años encendió la mecha de los trabajadores sevillanos que malvivían en condiciones de insalubridad.
Las condiciones para arrendar las mal denominadas viviendas eran realmente leoninas y estos pobres trabajadores, en el más amplio sentido del término, organizados por el médico anarquista Pedro Ballina, se negaron a pagar las rentas hasta que no se rebajaran a la mitad, en la denominada huelga de inquilinos. El barrio de Triana, de ladrilleros y ceramistas, fundamentalmente era en su mayoría anarquista. Finalmente, el 8 de diciembre, la situación se va normalizando y los diarios nos dan cuenta de que la huelga ya se ha resuelto, aun cuando no habían aún regresado a su labor ni cerilleros ni carpinteros, y los barrenderos condicionaban la vuelta al trabajo a la puesta en libertad de sus compañeros encarcelados. El sacrificio de aquella clase obrera fue enorme. Se calcula, y citamos literalmente, en 25.000 duros los empeños de ropas y efectos durante la huelga. Entonces, el salario era de unas 20 pesetas a la semana y un kilo de azúcar costaba entre 2,80 a 2,90 pesetas. Este deterioro de la clase social continuó hasta la democracia, cuando entramos en la prosperidad al acceder a la Unión Europea, y llega hasta hoy, momento en el que afrontamos la crisis económica como consecuencia de la pandemia, tal y como mi compañera ahora nos compartirá. En efecto, en este momento, tras la pandemia que estamos sufriendo, nos encontramos en ese proceso iniciado antes de la pandemia, ese proceso de la gran transformación de los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo, conocido y englobado con el término Industria 4.0. En realidad nos encontramos en un momento en que la tecnología también está influenciando en estos grandes cambios en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque la tecnología ha sido capaz de unir dos ámbitos desconectados, como es el mundo físico y el mundo digital. Y sin duda alguna esta transformación afecta a las personas y a la nueva manera de trabajar en un mundo cuya principal materia prima son ahora los datos, y no los materiales ni los bienes producidos, y por lo tanto todo esto afecta en el modelo de protección del empleo. Estamos ante una cuarta revolución industrial que esta pandemia ha acelerado. Estamos ante un proceso de disrupción en la sociedad y en el mundo del trabajo. Y en ese momento nos encontramos y nos tenemos que preguntar qué papel juega en este contexto la representación sindical. La actividad de los sindicatos tradicionalmente se ha desarrollado tanto en el plano de las relaciones laborales propiamente dichas, es decir, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, la participación en la empresa o la adopción de medidas de conflicto colectivo, pero también su participación dentro de las relaciones y decisiones políticas gubernamentales, a través del diálogo y la concertación social. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué problemas existen en el proceso de transición hacia la industria 4.0? Pues sin duda alguna nos encontramos ante nuevas realidades sociales, la precarización, la robotización. Existe los denominados precariados, los trabajadores pobres, la clase inútil, personas desempleadas y no empleadas, existencia de brechas de género, salariales, digitales, el trabajo en las plataformas económicas y sin duda alguna la deslocalización en lugar de trabajo y por lo tanto en el supuesto que estos prestadores de servicios estén incluidos dentro del marco de las relaciones laborales, estamos hablando de una individualización de las relaciones laborales. Y todo esto pues unido a la escasa afiliación y la importante robotización que se está incorporando en el mundo del trabajo. Todo esto trae consigo que haya prestaciones de servicios que se están realizando al margen de la regulación del derecho del trabajo y de la protección social, trabajos informales, que también llevan aparejada la creación de vías asociativas alternativas al sindicato tradicional. Estas vías asociativas tradicionales siempre han existido, como por ejemplo una vía alternativa al sindicato tradicional en el plano internacional es la que existe en Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es una organización gremial, independiente, de todos los partidos políticos. Y entre ellos, pues, cabe mencionar a los cartoneros. Los cartoneros eran personas que en la época de grave crisis en Argentina se dedicaban a recoger cartones y a venderlo en el mercado. Esta actividad pues entró en conflicto con otras empresas que se dedicaban a la recogida de residuos y de estos materiales. Y al final, pues los ayuntamientos deciden
deciden regular este tipo de prestación y digamos que se agrupan a través de cooperativas y las condiciones de trabajo de los cantoneros vienen recogidas y reguladas. Otra vía asociativa alternativa al sindicato, no tradicional, sino conforme a los nuevos tiempos en los que vivimos, es el sindicato de youtubers. Existe una alianza entre YouTube Unión, que surgió en el año 2019, que la alianza comprende aproximadamente 1000 productores de vídeo, una alianza con el sindicato IG Metall en Hamburgo, que cuenta con 2 millones y pico de afiliados. Y en esta alianza lo que buscaban, una asociación, aliarse con un sindicato para buscar la mejora de las relaciones que tenían estos YouTube con la plataforma de vídeo. Al cambiar la plataforma de YouTube, cambiar las condiciones. Esto fue en el año 2019. En Estados Unidos rechazó entrar en negociaciones, pero en Alemania parece ser que sí, pero llegó la pandemia y en estos momentos pues no sé qué resultado ha tenido esta iniciativa de sindicatos de youtubers. Bien, son vías asociativas tradicionales, son vías asociativas nuevas. ¿Y cuáles son las que existen en España? Pues en España tenemos asociaciones laborales emergentes, como por ejemplo las Kellys, esa asociación independiente de los sindicatos que lucha contra los problemas de precariedad de las camareras de piso, esas limpiadoras en hoteles y otros alojamientos. En fin, también los Riders por Derecho, esa asociación de repartidores de plataformas digitales que buscaba alcanzar el reconocimiento de estos trabajadores como trabajadores asalariados y que la norma laboral ha realizado una modificación para incluir una presunción de laboralidad de estos prestadores, repartidores de plataformas digitales. Bien, en el momento en que surgen conflictos a nivel internacional, a nivel nacional, el conflicto se canaliza por distintos medios jurídicos y uno de ellos es la huelga. Pues a nivel internacional la huelga no es un mecanismo, no es un recurso que se suele utilizar, porque a nivel transnacional la acción colectiva más importante va a ser el boicot que se convoca con independencia de la lucha. El boicot, la utilización del boicot se realiza por sindicatos y trabajadores que inicialmente estaban relacionados con el tráfico comercial internacional o interestatal. No nos vamos a extender en este tema, pero sí quiero acabar con el tema de este mecanismo de reacción frente a las protestas y a las reclamaciones de los trabajadores con un boicot, algo atípico, no el boicot tradicional, que ha tenido lugar en una zona del noroeste de China, ha sido en abril de 2021, un boicot que se realiza por un partido vinculado al gobierno chino a empresas como Nike y Adidas, empresas occidentales dedicadas al deporte, para el partido chino lo que hace es un llamamiento para dejar de comprar estas marcas occidentales porque se han manifestado en contra de los trabajos forzados en esta zona del norte de China. Bien, todas estas situaciones pues responde a la respuesta que las personas, los ciudadanos o los trabajadores tienen que dar ante la existencia de cambios y de conflictos. Como conclusión, estamos en una sociedad que está totalmente globalizada. Estamos en un mundo en que la transformación en el mundo del trabajo tiene una dimensión global y las respuestas, por lo tanto, deben de ser globales. Necesitamos de la actuación de las organizaciones internacionales y necesitamos de todas las instituciones en cada estado para lograr un mundo mejor. Muchísimas gracias.